es interesante el productor, lo que sea, muy interesante, sin embargo, comercialmente es un producto que tiene su ubicación en el mercado, cómo estamos al respecto del resto de los carnes, por ejemplo, qué dicen los consumidores de estos productos que son considerados especialidades, en parte porque son productos chicos, digo, es productos porque me hablo del queso de oveja y de la carne bovina y el queso de cabra y el cabrito, carne caprina, ¿no? Que son distintos, pero bueno, es nuestro mercado, ¿no? Siempre uno mira su país, su provincia, su localidad, los hábitos de consumo cambian muchísimo de acuerdo al lugar donde estoy ubicado, las costumbres de la gente. No es lo mismo un consumidor urbano-rural, más rural, que un consumidor urbano, que los productos normalmente están sachetados, sobrados. Los chicos no saben que la leche viene de la vaca, viene del sachet. Bueno, los hábitos de consumo hacen también, entonces uno tiene que conocerlos bien para poder decir, bueno, voy a estar hablando de este producto, cómo lo puedo ubicar en el mercado, cómo puedo posicionarlo mejor, cómo puedo hacerlo conocido, cómo puedo incorporarlo un poco más cotidianamente al hábito, al consumo de los carnes, en el caso de la carne bovina, ¿cierto? Entonces, mi idea, venía pensando a veces, la presento de distintas maneras, pero cuando nosotros hicimos el primer estudio de mercado que se hizo en el país de quesos de oveja, porque la actividad era bastante nuevita, no existía nada de información antes, todos los que hacían quesitos de oveja creían que porque ya le habían dado a sus parientes, a sus amigos, vendido en algún lado, como que ya todo el mundo lo conocía, y a partir de este estudio de mercado a consumidores se dieron cuenta del lugar que ocupaba en la mente el consumidor del queso de oveja. Lo voy a dar primero, después le voy a hablar de la carne bovina, de la comercialización, de los estudios, todo, pero este estudio es como sumamente gráfico para darse cuenta por qué sirve, ¿no? ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Yo con esto, con ustedes no hablé de nada, ¿no? La primera clase que dio más. No. ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Que supone que conocen, que saben. Encuestas. Encuestas, cómo, dónde, cuándo, cómo suelen ser. Y a mí me ha pasado de ir a un supermercado y que haya gente haciendo encuestas. Ajá. De consumo. Claro. De otra forma. Miriam no puede decir porque ya leyó. Haciendo degustaciones. ¿Por qué haría degustaciones? Y porque por ahí la gente no conoce el producto y primero tiene que probar para saber si compraría o no compraría. Perfecto. Esto es, tanto cualquiera de estos productos, por más que tienen mucha historia, en nuestro país ni hablar que tienen mucha historia, no los quesos de oveja, pero sí la carne bovina, son considerados productos nuevos porque se fue alejando tanto, digamos, el producto del consumidor, digamos, y creció tanto la población urbana y se fue alejando de la posibilidad de comerlo, que en general es considerado casi un producto nuevo, ¿no? Eso significa que cuando uno le habla, digamos, que está hablando de los carnios, ni se menciona, así uno se da cuenta que el consumidor no tiene idea. No haciendo una encuesta que uno diría, ¿come cordero o no? Sí, come cordero. Ahí entran los golazos, ¿no? En las encuestas, que son importantes y tienen una etapa dentro del estudio de mercado, hay que tener cuidado porque la gente miente mucho. Porque no quiere parecer ignorante, porque quiere sacarse el tema de encima, porque lo están echando y contesta lo que venga. Entonces ahí se distorsiona el resultado del estudio, ¿no? Entonces, primero siempre, sobre todo con productos nuevos, se hace un estudio cualitativo. A veces incluye degustación, a veces no. ¿Sí? Nos vamos al queso de oveja porque, como les digo, va a ser como más, puede demostrarles mejor a ustedes cómo se hacen estos estudios, ¿no? Yo tengo el micrófono, ¿no? Tranquilo, yo te lo pido. Dale. Ustedes comieron queso de oveja en alguna oportunidad, sería de lo de Gloria, seguramente.
del mercado son de un precio elevado. En Europa los quesos de oveja, de cabra, todas las mezclas que hay, son archiconocidos, tienen añares en el mercado y son especialidades igualmente. En Europa, dije, ¿no? En todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Sur de Italia, sur de Francia, sur de España, Grecia, los países del norte de África, en todas las zonas de turismo. Ahí se desarrolló muchísimo la leche de ovina y en general todos elaboran quesos de distintos tipos, porque los franceses les gustan mucho más quesos con mucho sabor, con muchos hongos y más bien quesos blandos, frescos, con muchos hongos y demás. Los españoles prefieren quesos más duros, los 6 meses, 7 meses de estacionamiento en cámara. Los italianos también tienen algunas variedades duras, hacen también tanto España como Francia semiduros. El verdadero Roquefort está hecho con leche de oveja, ya lo han escuchado varias veces ahí, hecho con denominación de origen, ¿no? ¿Se acuerdan que es denominación de origen, certificación de origen, lo que dirían por ahí comercialización, algo de eso? ¿Qué imaginan que es? No. ¿Qué imaginan que es? Denominación de origen. Claro, ahí está en Argentina el correo patagónico. Es una certificación, claro, es una indicación geográfica. Hay como distintos niveles, hay denominaciones de origen, que es la más difícil y no la puede tener cualquiera, porque tiene que tener historia el producto, tiene que tener una historia. ¿Nosotros tenemos alguna denominación? No. Denominación geográfica. Estaban trabajando para que el cordero patagónico sea de oro, y esa puede ser. Y hay un vino en Mendoza y hay ¿qué otro producto? No, creo que ninguno más. Sí, no. Lo que hace esa denominación de origen, que como digo, en Europa hay un montón que tienen muchos años de experiencia, lo que se hace es lograr una certificación del producto que la haga, por un lado, valer más, por otro, que el consumidor tenga una garantía de que ese queso, pues, ese producto se hace igual que se hizo hace años, se viene haciendo hace años. Normalmente es por una delimitación geográfica bien tajante, ¿no? Por ejemplo, por Roquefort, que es el caso como bien clarito. Una zona de montaña que se llama Roquefort, donde había cuevas. Los primeros que maduraron quesos ahí casi fue sin querer, apareció el Penicillium roquefortis y le otorgó esos quesos que iban madurando, esas vetas, ese hongo, digamos, se metió y armó las vetas del Roquefort y le dio ese sabor. Eso es históricamente. Después, a lo largo de los años se estuvo haciendo de esa manera. Después quisieron sacar la marca, el grupo de productores de esa zona, las cooperativas. Y entonces lo que hicieron es, por un lado, empezaron a llevar a queserías, salas un poco como más higiénicas y como para comercializar el queso y demás. Y en las, digamos, se imita el mismo tipo de elaboración, pero en cámara. Que era hoy en día para el turismo la visita a las cavernas, donde se siguen madurando algunos quesos, se da a probar, se da degustación y todo. Esa delimitación geográfica a veces deja a un productor afuera, porque ¿qué se dice? Bueno, en la zona de montaña, con tal pastizal, con ovejas de tal raza, que se ordeñan de tal a tal fecha, se sirven en tal fecha, paren en tal fecha, el calostro queda afuera, se elabora el queso de tal. Todos los protocolos, todos los protocolos que se hacían normalmente se los protocolizan, se los lleva al grito, hay un ente regulador que reúne a todos esos productores y es el que vigila que esas normas se cumplan. Esa es la denominación de origen. Okay. Argentina, Tiene que tener historia. Claro. ¿Y la otra No, cuál es? sí, la denominación de origen tiene que tener historia. ¿Y la otra cuál es?
indicación geográfica. Salama de Tandil, dulce de leche de Mar del Plata, Habana de Mar del Plata, Calvinos de Mendoza, o sea, son de una localidad, tienen muchísimo valor y todo, pero no puedo decir que tiene una historia, claro, no tiene una historia. Fruta fina de la comarca andina. Claro. El chinito del norte neuquino que sacó la denominación con un ingeniero zootecnista que se fue a trabajar en el INTA Patagonia, Racing, Carlos Racing. Ah, no, pensé que hablaba de Gigi. No, Gigi es al norte. ¿En la Rioja o en Catamarca? En la Rioja. Él trabajó mucho para sacar la certificación de origen del chinito del norte neuquino, que hacen una transhumancia, que lo hace diferente al resto, lleva a pastorear los animales, altura, todo el grupo de productores que hacen eso hace años. Bueno, ellos, ese productor, lo que hicieron es ayudarlos a los productores para poder sacar esa denominación, ese nombre, ¿cierto? Y eso engloba muchas veces la posibilidad de traer turismo. Turismo trae plata, en general, ¿no? Van a visitar, ahora en esta época van a ver los tulipanes, pagan una millonada o un avión, van en avión al sur, ven los tulipanes, recorren eso, está espectacular, y la gente de la localidad no solo gana por la venta de la flor, sino por ese turismo que visita, ¿no? Siempre esto, en Europa y desde que está la PAC, que es la política común europea, se trabajó mucho en desarrollo territorial. En desarrollo territorial justamente lo que logró es enaltecer los productos geográficos de esas zonas y darles mayor valor, ¿no? Y hacer que el turismo pase por esos lugares, digamos, y compre productos, se hagan expo, como empezaron a salir acá en el interior, creo que hay muchas exposiciones y demás, la fiesta del ternero, la fiesta de la empanada criolla, del pastelito de Win, y según fechas tenemos distintas fiestas. Esas fiestas, muchas veces hay cordero en esas fiestas, lo que logran es que la gente vaya metiendo en su cabeza el nuevo producto. Pero me voy directo a los quesos de ovejas y se entiende cómo se hacen los estudios de mercado y a partir de ahí, además que tenía que dar las de oveja, pues ustedes están muy ya bien, se acuerdan todo de lechería, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿para qué sirve un estudio de investigación? Identifica y aterriza oportunidades de negocio, sobre todo eso. Analiza la competencia con el fin de conocer las fortalezas y debilidades, presenta un panorama real del potencial mercado, ayuda a crear campañas de marketing, porque uso las palabras que descubrí en el estudio, no como lo que a mí se me encanta, el cordero rico y dulce, no. Si el consumidor lo prueba, yo hago un testeo, hago un buen trabajo, después voy a poner en la etiqueta eso que me dijeron los consumidores mismos. Promoción, todo eso. Identifica el perfil y el comportamiento comercial del cliente objetivo. Cliente objetivo porque yo no puedo hacer, siempre son muy costosos los estudios de mercado, no es que le puedo hacer a todo el mundo. Trato de ver mi producto, a qué canal de personas va a parar. Y a ese canal es al que investigo y ametrallo con información y todas las cosas de mercado. Detecta posibles elementos de riesgo que puedan afectar al sector. Esto, como ustedes ya a esta altura de la carrera, siempre que van a investigar algo, lo que sea, como son ustedes dos zootecnistas, saben que tanto cerdo, oveja, ave, lo que venga, primero si alguien me dice, che, ¿qué sabes del sector? Obviamente me voy a buscar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo es el comercio? ¿Quiénes son los principales productores, exportadores, importadores? ¿Cómo está mi producto respecto del mundo? ¿En qué posición estoy? ¿Qué estrategias se hacen acá para ubicar ese producto? ¿Qué precios tiene? ¿No? Y si yo les dijera a ustedes, bueno, vayan a hacer un estudio de mercado de quesos, ¿qué irían a hacer primero de todo? Y ver, ¿Qué saben de los quesos de oveja hoy? A probar, no saben mucho, supongo. ¿No? ¿Qué harían? Buscar lugares donde se venden, o Sí. las personas que lo producen, Claro. que lo venden, buscar productores. Ajá. ¿Qué le preguntarías al productor? y cuál es, dónde lo venden. Ajá. ¿Dónde lo vende? ¿Cuál es el queso que más vende? Ajá.
conoce otro, Sí, si venden en feria, participa de... cómo ubica la producción. ¿Qué nivel de producción tiene? ¿Qué potencialidad tiene ese productor? Perfecto. Ahora estaba apuntándose un poquito más al productor, y ahora hablaron de feria. El Si le es mercado rentable, querían ver cómo. si le es rentable también. También si es rentable, les viene toda la Si puede cumplir con las 3C, ¿cómo es? calidad, cantidad y constancia. ¿Qué hiciste comercio? Sí, Ah. pero eso lo aprendí acá, en la otra cursada. Bueno. Sí, calidad, calidad. Calidad, cantidad y constancia. Bien. Y Porque Además le preguntaría a la persona que lo vende, ajá, bien. o sea, al vendedor, le preguntaría, ¿sale con frecuencia, no sale, recibe quejas, o la gente le gusta? Ponele que lo encuentren al vendedor, ¿no? Sí. Bueno. Perdón, vos vendés estas cosas, ¿no? Productos así. Sí, Pero seguramente te pasó que vos tuviste un re buen producto y no te vino nunca más. O sea, no te vino otra partida de producto porque, no sé, cambió la zona de venta o... Claro, pero No, pero se puede preguntar si, por ejemplo, hay más demanda de la oferta que hay para saber cómo hacer, para que el productor produce más o más que O si llega a vender todo lo que produce. perfecto. O sea, hasta ahí hicieron como un trabajo de encuestas o entrevistas a los productores que están en esta actividad. La pegan con queso de oveja porque es chiquito el mundito, si no era otro, es imposible, pero bueno. Hoy en día la gente está reunida en mesas, en el caso de la producción ovina, por suerte están reunidos en mesas, eso hace que uno con un grupo WhatsApp pueda llegar a preguntar varias cosas, ¿no? Hacer entrevistas y demás. Antes era medio como trabajo chino. Y lo otro que se hace es ir a los puntos de... Lo primero casi que se hace, además de leer las estadísticas de afuera, es ir a los puntos de venta. Ir al supermercado, ir a las queserías, ¿no? Vieron que hay varios locales que son solamente de venta de quesos especiales y demás, ¿no? El queso están más en Capital, en zona norte. Igual en Lomas, en Temperley, en algunas ciudades un poquito más importantes, hay queserías, bueno, en Monte Grande, ¿no? Para pensar un poco en la zona. Entonces, ustedes irían a la quesería esa, mirarían qué hay. En el supermercado miran nada más, porque seguramente no van a poder llegar a entrevistar al gerente. Miran qué hay, cómo está ubicado, qué tamaño tiene, qué precio, qué espacio en la góndola, Lo que más quiénes tienen al lado. En Cañuelas, al que vi bastante distribuido es el de Valle de Barí, Claro, de Cabra. claro. Si uno va al Jumbo de acá, de Lavallol o lo que fuera, ahí te vas a encontrar con Piedras Blancas, que es un productor que está en Suipacha. Ellos tienen de cabra, una política de marketing bastante activa y hace muchos años que están, hace como 25 años que están ellos. Y caminito contrataron franceses para hacer distintas variedades de quesos, se lo envasan chiquitito, con una especialidad y tiene un precio alto, entonces que no te resulte imposible comprarlo, para agregarlo a una picada, a una especialidad, no que me como todo el queso, sino algo. Sí, bueno, de vaca, lo que más se ve de vaca. Lo que más se ve de vaca, tal cual. Vaca es lo más común en Argentina. El brie, por ejemplo, claro. o el camembert, sí. de vaca. Claro. Te vas a Europa y por ahí está un poquito más invertida la cosa. Tenés más cantidad de oveja, de cabra, de búfala. Te van apareciendo otras vacas jersey, ¿no? Y entonces lo primero que uno haría sería decir, bueno, voy a ver los supermercados, voy a ver las queserías y algunos otros locales en zonas turísticas, por ejemplo, ¿no? Miro todo esto que les digo, ¿no? Precio, exposición en góndola, comparación con otros quesos, como si yo en la primera mirada, ¿cómo está ese queso? ¿Cómo está ubicado? ¿Qué colores tiene la etiqueta? Es muy difícil, por ejemplo, en una vidriera
me mire, me llame la atención o no. Y el tema de que, ojo, que si pongo queso de oveja, todas las veces que hemos hecho degustaciones, campañas y demás, mucha gente, bueno, si quiere probar queso de oveja, la gente por ahí, no, gracias, ¿no? Sabes que a veces se come todo, pero digo, hay muchos que dicen no, como que les da impresión. Bueno, con el estudio de mercado, el cualitativo descubrimos a qué se debía. O sea, cuando el producto es nuevo, yo puedo mirar todo el mercado, todo lo que sea, para tener un sondeo de dónde estoy parada, ¿no? Después digo, bueno, ya se sabe que este producto es para un target, nivel socioeconómico medio alto, las edades pienso en las edades posibles de compra, porque es un producto medio caro también, y un producto más especial, no es que por ahí los chicos les da lo mismo comerse un queso fresco que comerse el queso de rallado en tu casa, que te mata y sale recalco, no te lo pones, rico. Entonces normalmente está guardado, reservado para las personas un poquito más grandes, de 35 a... Entonces uno empieza a decir, bueno, mi target para ir acortando ese canal al que tengo que apuntar va a ser de tales edades, a veces mujeres y hombres por separado o no, según quién es el principal comprador, ¿no? Dentro de ustedes, ¿qué les parece que son más compradores de quesos especiales, las mujeres o son las mujeres? Sí, yo creo que sí. Ahora vamos a ver el estudio que sale. Con la que se nos mandó. Bueno. Pasa que, por ejemplo, acá en queso de oveja es algo, no es cotidiano. Yo igual. Entonces es más para... Y habría que... Esto ya es otra cosa. ¿En qué proporción se hace más puntada de tipo picada? ¿Entre varones o mujeres? Para mí serían los hombres. ¿Los hombres? O sea, qué sé yo, en general, las picadas... Yo, por lo menos, con mis amigos, escabiamos nada más. Ah, listo. Porque, Nosotros o sea, somos amigos. capaz Sí, que hay nosotras un, comemos un capaz que hay un pan. Picada, La picada Capaz pesada. que hay un pan. Pero Picada, bueno, pesada. Igual creo que la picada pesado es lo que hay, o sea, lo típico. Y Es que van claro, a también. van a- Y cuando compran, no compran, ni siquiera compran el sábado, compran el de barra y compran el. fiambrín. Sí, claro. El No, que vale. tenés que vale 2.000, el que vale 5.000, agarrate 2.000. Y eso es, perdonen que les diga a todos, Dijeron perdonen que les diga a todos, target De medio picote. incluyos, De picote. somos unos pobres. por eso, o sea, por eso compramos eso. El salame, el queso, la picada, por eso no podemos pensar nosotros con la cabeza de otro consumidor que tiene otro poder adquisitivo y que se junta los viernes con los amigos y prueba una variedad de quesos que salen una fortuna, distintas variedades Claro. y algún otro productito especial y que quiere contar una historia sobre ese producto, no es solo porque la está fanfarroneando, además está compartiendo un momento social. ¿Pero qué? Francis Malman. No, está lleno. ¿Sí? Sí. Mirá. Tenés que ir a San Isidro un poco, No. a Olivos, Sí. a Palermo Sopo, Voy a Roma. Mucha comida nueva. Ese es el target para estos productos. Sí. Está lleno de El novio de mi queserías. amiga. Queserías con nombre como Y cadena, te trae al queso, no, por ejemplo, mirá, es una de las. esto, Vos vas y el quesero te recomienda, ¿no? Bueno, mira, hoy sabés qué traje de Tandil o traje de Patagonia, me trajeron un queso especial, te doy un pedacito para que pruebes, siempre el quesero da a probar, digamos, todo eso sucede fuera de broma, digo, no en el espacio en el que por ahí nosotros nos movemos, ¿no? Perdón, yo cuando me junto con mis amigos hablamos de cuánto nos sube el alquiler, Claro, del tal seguro, Claro, es otro... Claro. oh boludo, no sabés, reventé una llanta. Nosotros hicimos un trabajo, digamos, ahora Son otras el estudio historias. marcado así, un poco más rápido, un poco medio lento. Nosotros después hicimos un estudio marcado para quesos, se estaba desarrollando una cuenca lechera ovina en La Pampa, pero sabían que el queso, porque La Pampa no tiene ni tantos habitantes, ni tantos habitantes con nivel socioadquisitivo, entonces vendían Buenos Aires. Entonces nosotros hicimos, tomando de base el primer estudio de mercado, específicamente un estudio de mercado para queso de oveja de La Pampa que había quedado ese nombre, ¿no?
A partir de eso, que después les cuento cómo son las estrategias de marketing y todo, participamos, las personas que participamos de esto, del plan comunicacional, que eran 6 meses que teníamos plata del Consejo Federal de Inversiones, para hacer las acciones de marketing que habían salido en el estudio de mercado. El estudio de mercado decía, bueno, hay que darlo a conocer con degustaciones, hay que hacer catas de vinos con quesos, hay que estar presente en exposiciones como vinos de lujo en el alvear Palas. La gente toda estirada, una posición económica elevada, vinos de lujo, se presentan ahí en esa expo todos los que llevan sus vinos especiales y nosotros con el stand de quesos de oveja para que la gente degustara, comiera este queso con este vino, con este fruto seco, etc. ¿no? Entonces todas las acciones comunicacionales que siguieron al estudio de mercado eran apuntando a ese target, que iba a pagar mucho por ese queso. Perdón, Mercedes, una pregunta. ¿Y a un público que sabe del consumo de queso de oveja, no le dieron otro tipo de queso similar a ver si diferencia si es de vaca o de oveja? No, esos son análisis sensoriales, Sí, son otro tipo de pruebas. Porque hay tipos de pruebas, por ejemplo, cámaras ocultas en restaurantes que le decían, no, este es un vino buenísimo, y era un tetra. Claro. Era un tetrabric. Con vino pasa bastante. La gente no tiene como un paladar hecho. Un entrenamiento en ese... Claro. Esta gente que es viajada mucho a Europa, consume oveja de cabra. Hoy en día, digamos, como nosotros hicimos este estudio de mercado, todavía no se importaba, después se empezó a importar. ¿Qué cosa? Entonces, el queso de oveja casi no había, se empezó a importar y la gente empieza a probar y los que ya son viajados tienen historial. Claro. Bueno. Y consulta, perdón, por el desarrollo local, ¿el que viene de afuera compite? ¿Es competitivo versus el local? ¿Pierde, gana? Compite, pero también ayuda a que el queso se vaya haciendo conocido, poniendo plata para una campaña que te sirve a vos también. Porque como es desconocido el producto, hace campaña de queso de oveja, no el queso fulanito de tal. Claro. Entonces, eso te beneficia en ese sentido. Punta de lanza y abre camino. Claro. Entonces dice, relevamiento de los... Perdón, ya lo que hace, yo acá lo veo y aquí ustedes no lo están viendo. ¿No? Vamos a Sacar ver. la presentación. Sacar la presentación. Salgo de presentación. Lo que hacía Gloria era pasarlo a PDF y iba Lo abría desde el navegador. Cierro. No, salí de pantalla Salí de completa. la presentación. ¿Salí de pantalla completa? Sí, ya salí de pantalla completa en realidad. ¿En serio? Pero inicié de... Ahí está. archivo. Lo que hizo Gloria fue, lo pasó a PDF y después lo abrió con el Adobe. Sí, abrir con... Voy a probar. No, porque está en formato vas a guardar como, guardar con... No, desde el archivo. Claro. Sí, vale, abrir lo mismo. Archivo, guardar como, dibujo PDF. Vamos a ver. Que vea, y lo veo. Yo varias veces le pasé esto con las teles, los proyectores. No, la otra vez con Cura. Con Cura no. Con Cura también lo pasé, terminamos mirando la compu, porque... Control L, creo que es pantalla completa. ¿Seguro? ¿Es Adobe? No, no es Adobe. Si no tenía la flechita ahí abajo en la esquina derecha inferior. Yo estoy en la segunda. Aquí, ¿no? Ahí me queda. ¿No entra todo o sí entra? Bueno, sí. Sí, no, pero como lo tenés más grande vos, ya mirá. Mira, lo tenemos. Sí, 133. Muy bien, ahí sí, chicos.
cualquier estudio de mercado de cualquier producto, primero relevo la oferta, es decir, veo qué pasa en el mercado. Entonces, ¿qué nos aporta este relevamiento? ¿No? Fíjense acá todos los lugares donde hay quesos, estos son chefs, que también son cocineros sumamente importantes porque tanto el queso como el cordero como el caprino, para los chefs son productos súper especiales. En las cartas y demás son de los productos más caros, son considerados especialidades. Información de locales, de variedades, de chefs, tamaño según el local, el listado de marcas que tenemos, eso también, ¿no? Voy listando la cantidad de marcas que veo, ¿no? Como decía hoy, piedras blancas, algún importado, Pecorina, ¿no? Pecorina, claro, porque pecore en italiano es oveja, y el pecorino es el queso de oveja de Italia. Y otro, familia Green, es una que tiene. Es una gente que tiene el campo en Pehuajó y comercializa principalmente en Tandil. Y acá en Buenos Aires también en helados, claro, en helados y quesos. El listado de marcas, el packaging, como es, los precios y la información al consumidor. ¿Qué le dicen al consumidor? Que aparece. Eso es lo que puedo relevar, ¿cierto? A ver si hago así. Y este otro que no lo mencionaron ustedes dentro de la posibilidad son los grupos de discusión, sobre todo con productos que son nuevos. Los grupos de discusión, fíjense, a veces están reunidos en un lugar así, o en una cámara Gesell, tipo lo que tenemos acá. Si fuera que esto nosotros nos vemos como en el espejo, y del otro lado hay gente observándonos, grabando, filmando. Ustedes se podrían comportar, nosotros todos nos podríamos comportar como un grupo de discusión. Ese grupo de discusión es gente que fue citada especialmente para hablar de un producto, ¿sí? Como la citan a esa gente, hay una reclutadora, hay alguien encargada, especialmente una tipa que se dedica a eso. Su profesión es ser reclutadora. Reclutadora porque trae que voy a decir, mira, tenemos que hacer un estudio de mercado de queso, le dijimos, nosotros para que no se sesgara, para que la gente no viniera, porque a veces hay trampita y hay consumidores que leen antes de venir, por ejemplo, ¿no? Claro, no de oveja, de quesos. De quesos. Entonces, a esta reclutadora le dijimos, mira, queremos gente que sepa de quesos, que consuma distintas variedades de quesos, entre 35 y 45 años. Queremos mujeres y hombres por separado, para levantar la información por separado y no mezclada, a ver quién es el encargado de compras, cómo lo consumen, si es distinto el hombre y la mujer, qué cosas miran unos y otros. A veces hay productos que son como muy tajantes entre las decisiones de unos y otros, los autos, por ejemplo. ¿Qué mira un hombre en un auto? ¿Qué mira una mujer en un auto? ¿No? ¿Qué miran en un auto? Menos vos que se miran, sabes bastante ahora. No. ¿Qué mirarías vos en un auto? ¿Qué mirarías en un auto? ¿Qué me harías en un auto? ¿Qué elegirías? ¿Por qué lo elegirías? Porque 4x4. Ahí está, perfecto. ¿Vos? Autonomía y economía. Ajá. No ¿Vos? tengo ni idea Ni idea. del precio. ¿Vos? Sí. No, yo no sé cómo funciona. Cuánto gasta, si sirve para trabajo y todo eso. Claro, ¿Vos qué mirarías en un auto? El confort adentro Y el motor. lo mismo, o sea, cuánto gasta y el tema de si se rompe o no. Claro. le gusta poder trabajar y sea por Ajá, claro. Son un público re difícil ustedes, porque están reformateados para las ciencias agrarias. Claro, Tiene que funcionar. el trabajo. Está buenísimo. Bien, vos. Toyota. ¿Hablamos de auto nuevo o usado? Ah, muy bien, no, muy bien, muy bien. Cambia, un auto nuevo se pelea electrificado. Bueno, normalmente lo que suele pasar en los grupos, que a veces lo que diga, si mezclamos hombres y mujeres, por ejemplo, en algunos productos, como por ejemplo vinos, autos y algunos otros más, la opinión de uno anula por ahí la del otro. Es tan importante que tenga una buena cilindrada como que sea confortable. Claro. La mujer mira más lo confortable y el hombre más la cilindrada. Es tan importante el color del auto como
lo que tenga dentro. Entonces es muy, sobre todo, según a quién voy a apuntar la venta de ese auto, si estoy pensando, bueno, para matrimonio tradicional, Ni rojo entonces, ni negro, que tenga, los colores más caros. que tenga, claro, que son los más buscados. Gris y blanco. Que reúna las Más cosas barato. que opinan unos y otros. Si yo los pongo juntos, para ellos pienso, no importa el color. ¿No? Sí, sí. Mucho mejor. Entonces ese tipo de discusión no se tiene que dar en un grupo de discusión, se trata de otras cosas, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer es digamos, la reclutadora me busca el perfil de personas que yo le pido, hombres, mujeres, tales edades y demás. Se los cita en un lugar, durante 1 hora y media más o menos. A esa gente a veces se le da un premio, la empresa, yo que sé, un estudio de Rolex para les da, sortea entre todos un reloj, o les da un obsequio, o les da plata, hay gente que va por plata. Esta reclutadora los busca en empresas, en distintos lados. Esta gente dice, bueno, me tocó el miércoles a las 4 de la tarde, perfecto, en tal lado. Entonces viene la gente, toda arregladita, y forma parte de este grupo de discusión. La que coordina es una psicóloga. La psicóloga ya fue entrenada por el grupo de investigación que quiere hacer este estudio. Entonces tiene una guía de pautas, una guía nada más. No tiene un ¿Ustedes le dan cuestionario. la guía? Claro, nosotros le damos la guía. La armamos con ella, que ya está canchera en saber cómo preguntar. Claro. Esta persona tiene una cara de póker, ¿no? Escucha, no opina, no dice, ¡ah, qué bueno! Porque si la gente entra a volar con eso, porque siempre te gusta agradar, ¿no? Social, ¿no? Bueno. En nuestro caso, queríamos que supieran que comieran queso, porque si no, no te interesa a la persona lácteos. A veces empezamos por el número, el rubro más grande, lácteos, consumen lácteos, bueno, ¿qué lácteos? Bueno, yo, queso. ¿Por qué? Porque la gente cuando empieza a relatar algo muy genérico, al principio por ahí es prolijita al hablar, ¿no? Sí, en mi casa, yo quiero que mis hijos coman sano, entonces les doy leche, toman leche sola, ¿no? Empiezan un montón de cosas que a veces no son tan ciertas, las descubrís después, cuando vas terminando. Después la gente se empieza a alargar y empieza, ¿no? Como con los consumos de carne, nos decían, sí, en mi casa se comen todas las carnes, y los lunes, la mierda, y comemos pescado, y ahí iban mencionando, iba llegando a la parte de compra, y la gente, bueno, voy al supermercado y compro, y lo otro lo compro en la carnicería, bla, bla, pasan todo, terminan de hablar y dicen que el pescado no lo compraba nadie, por ejemplo. Claro. Entonces la gente empieza a decir, no, lo que pasa es que sí, no te es tan dice, frecuente. claro. Primero te dijo que comen todos los sábados. Claro. Después te dice, bueno, en realidad no tanto porque mis hijos se quedan con hambre, porque deja olor en la cocina. Mirá las cosas que salen que no saldrían de una encuesta típica. Va a salir, Claro, o sea, empieza a salir la realidad del comportamiento cotidiano, que es lo que yo quiero. Porque en ese comportamiento cotidiano voy a querer introducir mi queso y voy a decir lo que, y ponerle que diga. Mucha gente nos decía, bueno, a nosotros nos encanta comer con mi esposa, el quesito especial, invitar amigos, nos gusta ir a una quesería, el queso porque nos recomienda, el quesero nos recomienda, cuál nos va a probar, y los escondemos en el heladero. Porque si no vienen los chicos, que son adolescentes, se lo comen todo y no saben el valor que esto tiene, por ejemplo. Entonces vos escuchás todo eso y después, en la propaganda, por decir así, que uno va a decir, este quesito especial para un viernes a la noche con amigos, ¿entendés? No vas a decir para que lo coma toda la familia, ¿no? O para, como se hablaba en un momento, se hablaba de productos para el desayuno, resulta que en familia, la familia sale, el chico se traga la leche y sale al colegio, la mamá se toma un mate, y el momento ese familiar, ahí está el sábado, pero bueno, ¿no? Uno tiene que saber esa realidad, qué pasa en la casa. Entonces, la idea de esto del grupo de discusión, es conocer el consumo, poner en este caso general de quesos, en el conjunto de los lácteos, y
conocer el posible posicionamiento del de oveja pre y post degustación, que es como tuvimos que hacer con esto, por el gran desconocimiento que había del queso de oveja en su momento. ¿Qué es esto acá? El número de grupos que hicimos cuando un producto es relativamente nuevo, lo ideal es hacer 8 grupos de discusión. Cada grupo entre 8 a 10 personas, mitad mujeres, mitad hombres, bastantes personas. 80 personas. Claro, porque vos tenés que descubrir ahí muchas cosas. Y en un cualitativo, esto que nos pasó acá, yo agarro otro grupo, me va a decir otra cosa, agarro otro grupo, me va a decir otra. Entonces tienen que empezar a aparecer algunas repeticiones. ¿Esto es cualitativo? Esto es cualitativo. No me habla de cantidad, de cuántas personas hacen tal cosa, sino que me habla de lo que piensa la persona, de lo que piensa, cómo lo consume, de palabras, digamos, ¿no? Entonces, las edades, fíjense que el target era de 30 a 40 y 45 a 55, toda gente que puede comprar, que por ahí está sola o con algún hijo, ¿no? Bueno, seguro era el nivel socioeconómico y los encargados de la compra y que participan de la compra, en la idea, ¿no? Resultados. Bueno, el tema es así, antes les explico lo que sucede en ese grupo de discusión. La guía esta que va a decir, bueno, ¿ustedes qué lácteos consumen? Bueno, yo como yogur, leche, en mi casa se consume, más tal postrecito, bla, bla, bla. Bueno, llegan a la parte de quesos. Ajá, los quesos, bueno. ¿Y qué quesos comen ustedes? Bueno, en realidad yo estoy a dieta, entonces a la mañana me como un quesito untable nada más porque son los que menos grasa tienen, el light, o queso mantecoso, queso fresco con la galletita, y empiezan a describir cómo comen ese queso, como un pedazo, como con una galletita, un pedacito de pan, una tostada. Todo el mundo de eso siguen hablando y dice, bueno, en realidad los viernes me encanta comer, listo, el fin de la semana o el sábado, me encanta darme un gustito y compro un Roquefort, ¿no? Y me encanta el Roquefort y me gusta tal otro, y bueno, y ahí empiezan a mencionar, ¿qué quesos con? Bueno, entonces empiezan, el queso fresco, el Gruyère, el Emmental, el Gouda, y también me gusta, que es una locura, el sardo, bueno, el queso, empiezan a mencionar sola la gente un repertorio de quesos. No es que yo fui con una listita y le digo, ¿vos comés Emmental? Sí. ¿Comés Gouda? Sí o no. Sino que el repertorio sale de ellos. Empiezan a decir, para una ocasión especial me como un Emmental, un quesito de cabra. Y en cambio, para todos los días me como un queso fresco. Y en cambio, entonces, después de que hablaron un buen rato y salieron una variedad enorme de quesos, porque era público de que les digo, el importado. Los quesos en aquel momento se llamaban como los importados, todo un grupo. No, el quesito importado, de Francia, de España. Una vez que habían hecho eso, se le dice a la gente, bueno, ahora clasifiquen estos quesos. ¿Cómo los clasificarían? Entonces empiezan, bueno, los podemos clasificar por la consistencia, los blandos, los semiduros, los duros, ¿no? Y otro dice, bueno, en realidad se pueden clasificar por ocasión de consumo. El queso para todos los días, el queso para una ocasión especial, el queso supremo para algo más que especial, ¿no? Para distintos eventos, momentos del día. Falta uno. Entonces, cuando iban mencionando, dicen, y bueno, entonces vamos a meter todos estos quesos que ustedes dijeron, pónganlo estos casilleros que acaban de decir. ¿Cuáles ponen en lo diario? ¿Cuáles ponen en los ocasionales y especiales? En los ocasionales, un listadito. Especiales, tal vez otro. Dentro de los especiales, de repente mencionaron el queso de cabra. Entonces, queso de oveja, de todos estos grupos de personas, una sola que tenía un origen francés, dijo, y el queso de oveja. El resto, nada. ¿Nada? Nada. ¿De 80 personas? Y para ese entonces, los productores de queso de oveja pensaban que todo el mundo conocía el queso de oveja. Porque eso nos pasa a nosotros cuando
nos movemos en el mismo ámbito social. ¿Se ¿no? cocinan entre ustedes? Claro, de ustedes, ponele. Que Si tienen más no le viene acceso. acá y habla con nosotros tenemos idea porque lo escuchamos en clase. Pero... Claro, tal cual. Si no, hablarle a cualquiera de todos tus familiares y en general no son productos que se conozcan. Es más factible que un juego de cabra que de hoy. Claro, de cabra sí, porque ahí saltaba, bueno, como dice, un viaje al norte, y empieza la gente, de cabra, dice la gente, de cabra, qué interesante, bueno. ¿Y de cabra cuáles conoce? Bueno, cuando viajo al norte, pero es peligroso, dice alguien, porque puede traer brucelosis, diga una, por eso se llama grupo de discusión. Y otro dice, no, pero ¿cómo? Y si el que compras en la ruta, no, pero si la cabra, no, se genera un debate ahí. Pero a vos se te prenden las luces de alerta, porque que ese producto, que además es queso de oveja y el de cabra, Capaz que le tienen miedo a ese a la pesados, oveja. No lo quieren probar a la oveja. no lo quieren probar porque ahora vas a ver por qué no lo quieren probar. A ustedes no les pasa porque somos rurales nosotros, estamos más vinculados al rural, vos te comés, si te dan una bizcacha, te comes una bizcacha, un ñandú, Y después le acordás. Y después le acordás. Entonces, bueno, este es el resultado que salió. En Argentina es importante el consumo de quesos en general. Somos un país que consume gran cantidad de quesos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a visitar queserías, no sé si alguno de ustedes vino a la Sorianita conmigo, Miriam, no. Yo la conozco, yo la Vos la conocés, bueno. La Sorianita que queda en Rosos hace una gran variedad de quesos, es como una pyme un poquito más grande que pyme. Y hace toda la variedad de quesos. ¿Por qué? Porque en Argentina el que pone una quesería tiene que hacer toda la variedad, no puede hacer un solo queso, por nuestro tipo de mercado. No le cierran los números, se puede fundir de esa manera. En Europa, el que hace Emmental tiene la quesería explotada de Emmental, ¿sí? De pecorino, de la variedad que hay. Nosotros tenemos que hacer esto un poco, ¿no? Y varios huevos en distintas canastas para asegurarnos. Entonces, ¿qué salió de ese resultado, no? 1 hora y media la gente hablando de los quesos. ¿Y dónde los ubican? ¿Y el queso de cabra? Bueno, queso de cabra, bárbaro, ¿dónde? ¿Cómo lo comieron? Que no, hay unos especiales que son espectaculares, creo que se llama piedra blanca, sí. Lo comí una vez, fui a la casa de un amigo, en una ocasión especial, fui de viaje en un lugar, una caverna hermosa, con la luz de la vela, con el quesito, una altura, no sé, el gusto, ¿no? Lo comí con un vinito tinto, un vino rosado, de tal variedad, da mucho que hablar, ¿no? Entonces se les pregunta a la gente, bueno, ¿y el de oveja? Entonces la gente empieza a decir, la oveja de leche. No sabía. Y entonces empieza la gente a decir, ¿pero cómo hacen? ¿En serio da leche? Sí, da leche. ¿Y las ordeñan? ¿Y cómo hacen? Las corren, Qué que raro, la Patagonia. hay gente que consume queso, qué raro. No, igual la gente no asocia el queso al animal nunca. Entonces pasó esto con la oveja en particular, lo que acaba de decir él. La oveja está totalmente asociada con la lana. Sí. La lana está totalmente alejada de un producto lácteo. Hasta da asco, da impresión. Para ese entonces, yo estaba en una asociación de productores artesanales de queso de oveja, quedé de presidenta porque con estas cosas que la gente no quiere trabajar, quedé presidenta. Primero era secretaria técnica, después yo lo llevaba a la Sexpo, a todos lados, y después terminé siendo la presidenta, porque el presidente dijo, bueno, encárgate vos que tenés más pymes. Wow. Entonces íbamos a la Sexpo y demás, y pasaba que muchos hacían su difusión, por ejemplo, en un supermercado, decían, bueno, che, voy a llevar al supermercado los quesitos, voy a degustar, dar a degustar, y armo stand, una gigantografía, así, el tango, las ovejas, las pezoneras, la cascarria, todo alrededor, el tipo orgulloso y tambo de ovejas. El consumidor mira eso, el consumidor urbano, chetito, con todo su traje. Se va y se pide un taxi. No. Nosotros no, porque somos ovejas.
Un taxi. Entonces, Llamamos un remis. eso es Ah. algo que se fue, Ahora. que tuvo que enseñarse a la gente. La gente es orgullosa del producto que hace, tiene razón por estar orgullosa, que se levanta, que ordeña, que hace todo el trabajo. Mirá, lo bueno, a nosotros nos puede copar todo eso, pero al consumidor tenés que disfrazarse un poquito más. Entonces, en el caso de la oveja, lo que se hacía, después de hablar un montón con los consumidores, es decir, ¿qué imaginan ustedes? Entonces, la imagen tierna de la oveja con el cordero, ¿no? Alarmita así, las caritas, ¿no? La uva, Es la difícil igual cola, imaginar lo que claro. estás diciendo, porque Claro. a mí me cuesta imaginarme eso. Claro que sí. Porque yo sé lo que hay. Es que no pasa. Veo lo que hay en el campo. Claro, es que no pasa. Entonces, por eso digo, Pero por eso dijo, se hace esto. hay que engañar. Es que Hay que no engañar. es engañar. Hay que engañar. En realidad, finalmente lo terminás contando Toda la la contás, pero desde otro punto de vista. Claro, que es como decir, bueno, ojo, a mí, por ejemplo, el frigorífico es algo que si puedo no visitarlo, no lo visito y como carne como una desgraciada. No me gusta la matanza, no me gusta A nadie crear le y gusta. pensar que ese animal va a ser matado, prefiero no verlo. No quiero que alguien me muestre. En general, la difusión que hacen a veces con las carnes pasa lo mismo. El ternerito así, el cacho de carne, coma cordero, la imagen tierna del corderito. Y No, bueno, no, eso lo tenés que sacar. con el conejo, por eso digo, lo sacás. Eso lo o tenés sea, que sacar. estás Vos tenés que mostrar tratando de entender de qué un se producto. trata, pero tenés un producto. Con los conejos pasaba lo mismo. En Argentina no hubo caso, habría que hacer otro tipo de campaña, pero la gente no consume conejo. Es un ¿Por qué? espectáculo. Porque el conejo está asociado a una mascota. Y punto. Y ahí, me acuerdo del frigorífico, una vez que fuimos a ver, digamos que estábamos con una acción de marketing, y tenían una cosa en la etiqueta, un conejito. Carne de conejo. Claro. No. Entonces, bueno, uno tiene que alejar incluso la presentación del producto. Antes sí se veía el chancho con la cabeza y la manzana en la boca, ¿no? Uno iba a la carnicería, el chanchito te estaba mirando, digamos. Se va alejando el producto. Hoy en día se va alejando el producto del animal vivo, digamos, ¿no? En el caso del conejo se tienen que vender las distintas presas como si fuera pechuga de pollo. Se acabó, ¿no? Y dan todas las no, se fundieron, 3 veces se fundieron los productores argentinos en 3 etapas de la vida. Porque se les ocurría a algunos hacer una campaña masiva de produzca conejo, nadie para exportar, ¿Vos la llegaste, exportación cerrada. ¿Vos llegaste a conocer a los Micolaldes de Emilio Ledario? No, me parece. Federico, el padre era. Ah, sí. Federico. Bueno, mi hermano es uno de los que se fundió en una de las tantas. Ellos tuvieron mala suerte igual. Con conejo. Él se fue en una de las tandas. La Nango fue el primer caso en Argentina. Sí, la Nango, sí. Todo el mundo, el tipo fue bárbaro, el tipo de instalaciones que generó, digamos, de fácil de hacer. Digamos, Sí, autogestionado. Todas las instalaciones, el alimento balanceado, toda la parte productiva espectacular. Ahí tienen un buen ejemplo de lo que significa no hacer estudio de mercado, no hacer una buena campaña, no ubicar el producto en distintos lados. Y Argentina hoy te abrió la exportación, mañana se le cantó el presidente de turno, te la cierra. Y te comes el conejo, porque acá no come conejo. Porque es más para exportar. Claro, en general era para exportar, pero el mercado interno no. Y cerraron el mercado. Y cerraron la posibilidad de exportarse. Una de las veces, otra de las veces entraron para los que consumían, entró para lo que nosotros comercializábamos en el mercado interno, entró conejo más barato y también armó el mercado con los pollos, que es lo mismo. Y en Argentina tiene esas cosas tan lindas. Mi hermano, bueno, fue uno de los que, igual gracias a eso, se fue a Córdoba, porque trabajaba acá en un hotel en el Obelisco, porque había hecho turismo y toda esa parte. Se querían ir a las sierras, donde siempre vacacionamos, y finalmente fue con todo el galpón, el proyecto. Formaba parte de una cadena, ¿viste? Como pasa con las aves, ¿no? Tantos productores, bueno, hay que hacer el galpón de tal medida, llevan tantas jaulas, cualquier zootecnista de nosotros
promocionaría eso y en determinado momento cerraron la exportación y se fundieron Se todo. puso a producir. ¿Eh? Se puso a producir pollo. Claro. Yo tuve un tío que empezó a hacer pollo parrillero y fue lo de Mazzolini. Claro, más o menos. Fundió. Mi papá también se fundió en la vida. Tengo familia de Fundió. fundidores. ¿Cómo? Que la escuela tiene el cabello y el conejo. Claro. El cabello. Es espectacular, espectacular, tal cual. Este tipo de Pero en el productos familiares. cabellito no se veía el Claro, Claro, no. tal cual. Sí. Creo que todos Los los productos en esa casa andan mucho mejor. Encima, el conejo en particular es bárbaro para la gente que tiene anemia. Es de los productos que más hierro tienen. De los productos carnes es el que más hierro tiene. Pero bueno, a pesar de eso. ¿Qué se descubrió en ese estudio marcado? Que los quesos ocupan un lugar importante en la dieta diaria, es completo y versátil, o sea, cubre varias comidas, a veces reemplaza comida. Se los clasifica espontáneamente, por esto que les decía, por consistencia, sabor, contenido graso, los grasos, no grasos, ¿no? Eso es lo que dice la gente, nivel de precio, los importados y los nacionales. Y se los clasifica por ocasión de consumo, de uso diario, los ocasionales y los especiales. Y ahí se metían estas clasificaciones que les digo. Aparece la mención del queso de cabra, pero no el de oveja. Y ahí hay unas fotitos. Ahí aparece esto que yo les decía, esta imagen es a propósito, una oveja, ¿de qué raza? Lincoln. Lincoln, bien, lanuda, la oveja. O Leicester. leche. Carece de entidad lechera la oveja. Hay un juego imaginario en los consumidores, no se pone de manifiesto relatos, evocaciones o anécdotas que incluyen, no forman parte tampoco de recuerdos o hábitos familiares. Claro. El tema de que se ordeñan, no tengo idea. ¿No? Carlos, Sí. Tenemos que pedirle que se un ventilador de algo. ¿Qué se hizo, digamos, ahí? Se obtuvo un toco de información. Acá le estoy haciendo súper resumido, hay todo un trabajo publicado para el que gusta, de todo, ¿no? Procesador, el productor, todo, de la historia, de la historia. Lo que hicimos después es decir, bueno, a la mitad de los consumidores, que no hemos dado el presupuesto para tanto, pero igual se obtiene información de calidad, a los que más hablaban y daban aportes de quesos, se los eligió y se les llevó a sus casas 3 variedades de queso. Para elegir esas 3 variedades de queso, nosotros hicimos acá en la facultad. En ese momento no les dieron queso. No, en ese momento no dimos nada. Hablaron, se fueron, algún premio, no recuerdo que habían pagado. La siguiente vez aparecían en las casas 3 variedades de queso. Una planillita que ellos tenían que completar al comer los quesos en familia, ¿no? Para elegir esos 3 quesos hicimos también toda una degustación con todo lo que había en el mercado, importado, y elegimos estas 3 variedades, una era el producto y 2 eran importados. Entonces la gente... De oveja, siempre hablando. De oveja, todo esto era de oveja ya. Entonces la gente completó la planillita y habló maravilla, queso de oveja, una vez que los probó, ¿no? Entonces, bueno, estos algunos resultados que salen. ¿Qué? Es gratis, es raro que se quejen. Sí, por supuesto. Hay un pequeño sesgo, pero igual obtenés un montón de información de esa degustación, porque ya la gente se sinceró y te habló de todo lo que piensa de ese producto. Y sobre todo esto otro de que para el queso especial, ¿dónde lo ubico? ¿No? ¿En qué momento del día? Si es el día, la noche, con qué lo comen, dónde, cuándo, quiénes. Eso sale después, ¿no? Entonces el queso es sabroso, suntuoso y especial. La idea del precio, que es más alto que los comunes, porque es raro, porque es especial, porque es escaso, porque debe ser difícil obtener la leche de oveja, ¿no? Eso es todo el imaginario del consumidor. ¿Por qué será? ¿Por qué me lo imagino caro? Por todas estas cosas. Generalizado como productos especiales para ocasiones para mercado, ¿no? Chiquitito, poquito. Pero ahí también no te estás poniendo un techo. ¿Por qué? Y porque es algo muy muy especial para determinadas situaciones en las que te juntás con amigos o en un momento familiar muy especial.
Este está poniendo un techo Pero también. el mercado no te da para mucho más con la cantidad de tambos que hay por moza. Ah, Sí, no. Es muy chiquito el mercado, es chiquito. Igual crece con la demanda, chica. Claro. ¿Cómo? Crece con la demanda, es una bola es de... difícil. Sí, ahora hay demanda. consume, hay que ir a buscar algo especial, empieza a consumir lo que fuera un hábito que tenerlo como una Claro. No, sí, después empieza todo un camino, digamos. Esto es como foja cero. Arranco de cero, ¿qué está pasando? Bueno, pasa esto. No hay vegetariano. Este es el target, lo ubico ahí, después hay derrame, digamos, y después otra gente empieza a comprar, puedo bajar algunos Como dijo ellos, precios, San puedo Isidro. hacer otro producto, tengo Se le dos puede calidades, preparar en como el saco, le hacen. puede... Cualquiera de las empresas tiene Serenísima, tiene dos calidades de leche, dos calidades. Todo ese juego lo puedo hacer después, pero primero tengo que ir a lo seguro, ¿no? Y al que me va a pagar, porque cuesta hacer ese queso de oveja, ¿no? Claro, eso de demanda yo creo que hay, pero bueno. Claro, ahora hay demanda, ahora está reconocido. Es un tambo. Hoy en día empezaron a añadir esto, es conocido. Es un tambo que lleva tiempo, que O sea, lleva. al final más implica que- Para ordeñar, Media vida, te lleva. ¿Cuánto pesa? Media vida. producir carne. Un tambo es mucho más demandante que un. Tiene tres Bueno. etapas por lo pronto. Ah, Si pero vas a hacer todas, Bueno, igual la rentabilidad, la elaboración, la rentabilidad es mucho más grande. Igual. el estoqueo, Interesante. Se hace las cosas. si le das habilitaciones, habilitación de la quesería, la habilitación por producto, la habilitación del camión, la habilitación del lugar de venta. Ahí está el despelote. ¿Qué recomendaciones surgieron a partir de los resultados? Que había que posicionar los quesos como especialidades, comunicar el origen, la historia y las características de la navegación, porque son quesos que no es solamente que lo como que rico, sino que comporta algo social, ¿no? Tengo una historia para contar. Eso sí, porque en Europa hace años que se hace el queso de oveja, es una costumbre, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo. El que llegó ese quesito le va a contar eso a la gente. Cuando hicimos el queso de oveja de la Pampa, la cuenca lechera, la gente era alemanes del Volga, que fueron de Alemania, vinieron a parar ahí porque les dieron las tierras y a medida que desmontaban, cada tanto que desmontaban, tantas hectáreas eran para ellos. Y así lograron tener una comunidad, tener sus campitos. En esos campitos, entre otras actividades, eligieron la oveja, primero por la pampita, para producir carne y después empezaron a querer armar la cuenca lechera. El gobierno de La Pampa decidió ayudar el desarrollo de esa cuenca lechera. Nos contrató a nosotros para hacer el estudio de mercado, después nos contrató para hacer los análisis económicos, para saber la dimensión mínima que tenían que tener. Éramos todo un equipo trabajando en eso, ¿no? Estaba Mirta Azul, estaba en comercialización, en economía. Entonces nosotros hacíamos qué tamaño mínimo tenían que tener los tambitos de oveja para que fuera rentable todo. Claro. 500. Hicimos la comparación de si valía la pena armar una quesería para todos o utilizar una quesería que había de quesos de vaca. Se hicieron los análisis económicos de uno y otro, como los volúmenes eran chicos, convenía elaborar los sábados con vaca, en la quesería que ya tenía su marca conocida y demás. Después se invirtió en el plan comunicacional acá en Buenos Aires. Primero fue el estudio de mercado. Con ese estudio de mercado se hizo todo el desarrollo. Y nosotros hicimos, arranca el plan comunicacional. Degustaciones de queso de oveja, yo me tomaba la combi, Capital, Marina Ganchini, que es una zootecnista que estaba de ayudante de cátedra, iba conmigo. Beatriz Coste, que es una zootecnista que trabaja especialmente en análisis sensorial de quesos de oveja, miren que específico es su rol, venía con un tipo que hablaba de vino, ¿cómo que se llama? ¿Sommelier? No. Enólogo. Enólogo. Con el enólogo, y entonces íbamos a lugares, Palermo, Soho, el restaurante cerrado, venía gente y se les daba una charla de cómo maridar el vino con el queso, información del queso de oveja, y ahí teníamos impreso todo el material comunicacional, la etiqueta, los folletos, la página web en aquel momento, porque no había tanto como
tantas redes sociales, hoy es más fácil con las redes sociales. Se degustaba, se probaba, la gente se llevaba toda la información, donde podía comprar el queso de oveja que había probado en esa degustación. A veces se buscaba que esos fueran personas como si fueran hoy influencers, para que esa promoción que vos hagas se derrame al resto de sus conocidos. Se hacían chefs, se hizo en distintos eventos, como les digo, exposiciones, y lo último de todo fue un evento de lanzamiento del producto. En un lugar, un restaurante antiguo, para que no fuera tan caro, de Buenos Aires, esos lindos, antiguos, con araña, con mantelería hermosa, con mobiliario lindo, se invitó a los periodistas gastronómicos a comer. Había una chef que preparó 3 platos, digamos, una entrada, la comida y el postre, todos tenían que tener queso de oveja. Eran unos raviolones rellenos con queso de oveja. Bueno, ella hacía esos pasos, los periodistas venían a comer, llenan una sala, un lugar. Vinieron los productores, que los trajimos, vino del gobierno de La Pampa, que con la OMI de La Pampa, con todos los productores adentro, el quesero, que era el que estaba en todo esto, previo reunida, porque eran unos jóvenes, mal, ya que teníamos reuniones, allá dándole los resultados de por qué, cuestionaban todo, se mojaban de todo, una cosa increíble. Los encerré en una oficinita antes de ir al lugar a que se hiciera, que arrancara el evento, y le dije, miren, acá están los periodistas que van a hablar del queso de ustedes. A ellos no les importa si a ustedes se les murió la oveja, si la mastitis no sé qué, si el pasto, que la sequía, nada, todo eso lo meten abajo de la alfombra, le dijo. Hoy ustedes están haciendo difusión de su producto, así que nada, todo bueno. Es como ustedes invitan a alguien por primera vez a la casa, no le vas a decir, sí, la macana, la humedad que tengo en la pared, fíjate acá que no pude lavar la ropa. Se llueve el techo. Me llueve el techo, ¿no? Tratar de poner un ramo de flores, se prestan la atención de las flores, la mesa linda, sentate, ¿no? Tomamos unos mates, comemos unos bizcochitos. No te veo. Y no viene mucho. Entonces la idea era esa. Cuando ustedes, los periodistas los van a entrevistar también a ustedes, nosotros vamos a dar una charla. Entonces traten de, no, bárbaro, somos una familia feliz, la familia Ingres, que rodete la ovejita, están contentos todas las mañanas. Elaboramos el quesito entre todos. Lo mismo el quesero, bueno, salió espectacular, y la gente además se iba con una bolsita con las 3 variedades de queso que se habían usado para queso y dulce, era de postre, con un CD. En aquel momento me había pendrive. En el CD estaba toda la información para que después no escriban cualquier cosa. ¿Vieron qué pasa? Que vos tenés una nota con La Nación, cuando lees, pusieron además el apellido, mal escrito, en vez de cabra, en vez de oveja ponen cabra, ¿no? Todo eso que pasa, vos le das el CD, la gente sacaba la información de ahí y la publicaba entera. Entonces tenías toda la historia, son alemanes de Goya que vinieron en esta época, y están produciendo. Bueno, los consumidores en estos grupos, en La Pampa, cuando le decían, bueno, ¿y usted cómo imaginan La Pampa? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo imaginan La Pampa? ¿Alguno fue a La Pampa primero? No, ninguno fue a La Pampa, va, que me dirían. Verde y conciertos. Perfecto, vos. La Pampa más Depende de qué zona de La No Pampa. tan verde. Claro. Porque La Pampa es enorme. Sí, lo mismo que la verde. Sí, Y sin cierre, o sea. y sin cierre. No sé. Bueno, Uruguay, La Pampa, el ombú, piensa alguien, el cabilén. Con la ratona estuvo arenoso. Es todo arenoso, Arenoso, seco, calor. Una parte muy Seco, árida. calor. Claro, La mitad de la provincia es muy árida. muy. Saben que es una provincia patagónica, Sí. ¿no? Hace unos años que la decretaron provincia patagónica. ¿En serio?
Claro, vos Por más que entrás. esté arriba del río, ¿verdad? Sí, vos entrás a la Pampa y hay de todo. La Pampa igual no es, obviamente, como toda la provincia, no es homogénea. Supongo que más verde, sí. El oeste es bien árido, Sí. se cortan los caprinos, hay médanos, mucho médano en la Pampa. Antes había más, con el avance del hombre que logró fijar las dunas y demás, avanzaron. La producción agrícola de nuestro país, gran parte de la producción agrícola de nuestro país está ahí, soja a mil, ¿tá? En todo el este. Claro. Sí. Todo el este. La ganadería, hasta el año 2010, era mixto, la agricultura con la ganadería. Empezó a valer mucho la soja, a valer. La ganadería se achicó en una partecita del campo a fitlotearla. Antes no eran tan fitlot, después ya directamente los campos sacaron todos los alambrados, las casitas de los peones, las construyeron, sacaron los molinos que entren en la maquinaria para la agricultura. Y esos animales fueron a parar a feedlot. Hoy nuestro 70% del consumo de nuestra carne que comemos nosotros, 70-80% es producto de feedlot. No es carne a pasto. La carne a pasto se va a Europa, en el corte pistola, que es deliciosa, hecha a pasto. Los ácidos grasos que se obtienen son diferentes. Nosotros nos comemos todo el colesterol, nos comemos el animal que casi más se comporta como un monogástrico que como un rumiante, Como un cerdo. como un cerdo, muy parecido, no es veneno, pero con otro producto, ¿no? Es otro producto. En Europa lo pagan muchísimo a nuestro vacuno, que en mi infancia yo comía todo ese vacuno, todos nosotros comíamos ese vacuno. Hoy ese panorama cambió. La Pampa tiene, la mitad de la Pampa es árida. El sudeste, que era donde estaba esta gente, 3 años de sequía seguida, bastante arruinaron los campitos de ovejas, esto que faltaba. El consumidor, todos al unísono, toda la gente, la Pampa verde y el cielo celeste. Pasto y cielo celeste. Fondo Windows. Fondo Windows. El fondo de Windows. Claro, el fondo de Windows, tal cual. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, el tema de la oveja, ¿qué imaginan? La oveja con un corderito, hermosa, eso es lo que imaginan. Fotos, se les mostraba de todo un poco, bueno, se terminó haciendo la etiqueta y todo, la etiqueta con pasto, cielo, una ovejita con su corderito, ¿no? Queso de oveja de la Pampa. La Pampa, imaginaban un montón de cosas lindas también de la Pampa, ¿no? Como un lugar amplio, inexplorado un poco, ¿tá? No es una provincia que se vaya a visitar. Cuando la gente va a la Patagonia pasa por la Pampa, pero no es una visita que una provincia que se visite turísticamente. No, es un tema lindo tampoco. Si vos me decís, bueno, a Ferro Mendoza, más o menos me va a decir que sí, a Córdoba, sí, Entre Ríos, pero por ahí en Mendoza también pasas. la travesía, la 188 pasa por toda una zona de mucha agricultura, de campo verde, hasta que llegas al oeste. Eso es gran parte de la carne. Entonces, se hizo la etiqueta de esa manera. El fotógrafo que tenía que ir a sacar fotos a la Pampa, uno de los productores dijo, bueno, yo tengo una partecita verde para que pueda sacar el las ovejas. Después hubo lío porque otros se peleaban entre ellos y uno dijo, no, el fotógrafo venga a mi campo. Entonces me venía la foto, unas ovejas corriendo, la polvareda, las ovejas tenían sarna, después nos dimos cuenta que íbamos mirando las fotos de las sarnas de las ovejas, queríamos matar al tipo. Tuvimos que ir a la Gloria, que ya había arrancado con su tanto de ovejas, Y ahí a sacan sacar las fotos. Sacar la Pampa, Uribela, Pero pasa. Y bueno, entonces ahí con eso se armaron los folletos, los flyers, la difusión, todo. El marketing es Fíjense lo que hay atrás de algo, como decís, mira, smart, azul con blanco. No es que se le ocurrió al tipo hacer azul con blanco, porque sí, ¿no? Atrás de cada producto hay Es que un trabajito, ¿no? ahora que tomaste ese Y ejemplo, ahora voy a tomar agua.
es inteligente y bien puesto el nombre, porque en realidad estás pagando plástico. Claro. Porque es la única forma. Bueno, y el ecocuero, el otro día hablábamos del ecocuero plástico, de Plástico. miércoles. Sí. Usar el cuero que es súper valioso, la gente quiere alejarse de la maltrato animal, del maltrato animal y prefiere comprar el plástico. Pero bueno, nosotros somos zootecnistas y vamos a luchar por estas cosas, ¿no? Entonces había que posicionar, ya lo dije, comunicar origen, historia y características de la población, realizar degustaciones, sí o sí, siempre, ahora ya es más conocido, pero siempre que alguien hacía degustación, lo que hacía promoción de queso de oveja tenía que hacer degustación. Nosotros con los productores íbamos a distintas expos siempre, pruebe, qué rico, no sabés si te lo elaboran acá, allá, se compraba, o sea, y la gente cuando va de turismo es otra gente, ustedes mismos les pasa. No tienen un mango, pero fuiste de vacaciones, me hizo la empresa, me saco la plata de la copa, transferime. Cuando uno va de vacaciones, está más abierto a probar nuevos sabores, nuevos gustos, nuevas experiencias. Y en el entorno ese siempre se venden bien los productos locales, autóctonos, ¿no? Entonces, los tambos de ovejas que están situados en lugares turísticos, como digo, esto de Familia Green, que además hace mucha propaganda por las redes sociales, tiene toda una esquina en Tandil con una heladería preciosa. Entonces la gente no solo va porque está rico el helado, va porque es un lugar agradable para estar, porque además de comerme el helado me puedo llevar unos quesitos, un dulce de leche, otros productos que hace la misma persona, carne envasada al vacío en una bomba. Acá otra cosa que se recomendó con los estudios fue mencionar garantías de calidad. Esto más que nada porque pasó esto de que apareció esto de la posible brucelosis. Tanto de gente, digo, bueno, tiene que aparecer en algún lado bromatológicamente testeado, la palabra que sea, para que el consumidor sienta o un sellito de calidad de algún organismo, que controle que sea verdad, ¿no? Presentaciones en tamaño pequeño, claro, no golazo, eso golazo no, chicos. No, vamos Por a suerte decir somos de tomato también, higiene y seguridad, todo ética. En tamaño pequeño. ¿Por qué? Entre otras cosas, sobre todo en el estudio de La Pampa, lo que decían es que el queso no querían que fuera un pedazo de una horma, toqueteada, cortada, no especialmente para mí, sino que como era como un obsequio, algo que llevo especialmente a una casa, que le regalo a alguien, que fuera un moldecito chico de 200 gramos, que era lo que empezaron a hacer los de La Pampa. Entonces lo vendo con etiquetita especial, lo hago solo para mí, por ejemplo, solo para mí con alguien bien egoísta, un queso egoísta. Hoy en día ya sí, envasado al vacío en cuñas, todo eso va. Hoy en día ya sí, porque ya estamos en otro espacio, avanzó más. Pasar de la teoría de acción, ¿no? Con esto, bueno, estaba la cooperativa en el caso de La Pampa, Cooperativa Pastores del Sur, la que sería La Pampa, tenía una distribución, puntos de venta muchos en Patagonia, otros en Buenos Aires, y al consumidor. Cómo difundir la aparición de un nuevo producto, cómo comunicar al público de la existencia, cómo distribuir los quesos, cómo poner en primera plana los valores, cómo concientizar al consumidor sobre originalidad de los quesos de oveja. Todo eso es lo que había que hacer en las campañas, ¿no? De das a conocer el quesito, ¿no? Acá hay algunas fotitos. Esta que está acá, hace varios años, es Betty Coste. Esta soy yo, hace varios años. Pero estamos en distintos eventos comunicando, ¿no? Con el estudio se delinearon los tipos y variedades, la consistencia, el tamaño, que era para ocasiones ocasional, el color, el sabor, la calidad. Ahí tienen esa la marca, ¿ven? Quesos de oveja de La Pampa, Pastores del Sur, que era el grupo de productores,
nunca se llena demasiado de información en la etiqueta porque si no se confunde. Permitir la visualización del producto. Se eligió el punto de venta para la gente de dónde, mientras iban hablando, no, yo los quesos especiales me voy a tal lado. Sí o sí me tomo el subte, lo que sea, y voy a la quesería donde está fulanito de tal, que lo recomienda. Y ahí lo compra, como decía, soy Francis Magno, entonces yo lo voy a comprar a ese lugar. Entonces, con el estudio también delineaba un poco en qué lugar. Restaurantes, en ferias gourmet, en negocios especializados. Esto era la información que se tenía también en lo que es folleto, con qué vino iba, un poquito de historia, 100% de leche de oveja pampinta, pero la cuenca era toda con ovejas pampinta. Información, te muestro la etiqueta que me abriste, etiqueta queso de oveja de la Pampa. El pasto, el campo de el cielo, Gloria. las nubecitas y Qué lindo. la información que tenía que tener al frente, el dorso, con qué validarlo. Esto lo desarrolló la gente de comunicación como Román Mustang, la distinta gigantografía, la publicidad que se tenía que hacer. Acá talleres de degustación de quesos de oveja y maridaje con vinos, publicación en medios especializados. En aquel momento fueron notas en la televisión, en radios, en revistas de viajes y demás. Había alguna nota del queso de oveja. Hoy en día sería todo para redes, como vamos a ver de oveja, el correo. Pensé que no tenía esto, fotitos. Acá arriba estamos algunos de nosotros, este es el enólogo que les decía, esta escrita soy yo. Acá estamos todos también, ven cómo era la mantelería, el quesito, la gente que habla, Betty explicando de los quesos. Ese es el tipo de ambiente. Esto es en exposiciones, este es en el Arpala, en el tipo de lugar. ¿Ustedes hacían eventos para hacer conocer el queso? No, había eventos y nos sumábamos. ¿Y ustedes se sumaban? Sí hacíamos todo lo que es maridajes y eso sí, en restaurantes se paga el espacio, el lugar, el día y vas con todo el paquete. Pero después ustedes se sumaban. Después nos sumábamos a estas vinos de lujo, ahí está, de los hacedores a los amantes del vino, eran cosas. Cuisine Event, que sigue estando, que es la de... Se unieron a todo esto, a estas exposiciones con el vino Sí. por... A veces gratis, ahora fuimos gratis. ¿Por qué? Porque la gente degustaba tanto vino que quedaba re mamada, porque no tenía con qué. No tenían comida, porque no eran eventos donde se ponía comida. Entonces ofrecían espacios para quesos, para panes, para algunos productos. Y entonces la gente probaba el queso, lo combinaba y seguía probando. Pero hasta ahora solamente escuché vino. O sea, solamente se unieron a eventos de vino. Pero fue por algo en específico, o sea, por... No, primero que el queso con el vino siempre se marida junto. Siempre, es más, se promocionan juntas algunas bodegas con quesos especiales. Igual, por ejemplo, Cuisine Event, por más que vino, pero también habla de cocina, ¿no? Es todo un evento vinculado a la cocina, a la gastronomía. Después estuvo en Expo Pymes, por ejemplo, ¿no? Es toda una expo para todas las pymes. En Mercoláctea, bueno, en el concurso de Mercoláctea, estaban maridándose con uvas, con otras cosas, se ganaron un premio en esta familia, y este es evento del lanzamiento, que es el que yo les digo en este lugar, el último. Estos son los productos, este es el quesero, y estos son los productos que están. Este es Green, es una de las Green. Él y ella fallecieron, y un sobrino siguió con ellos, eran de la Patagonia, pero estaban en el campo de ovejas en el sur, y después el sobrino arrancó con el campo. Entonces ahí, bueno, con sus premios, en el evento. Esa es todo, como para ver de pies a cabeza toda la acción comunicacional, ¿no? Lo mismo con carne, después vamos a ver si ¿Y por qué hacemos no? un pequeñito de eso. Sí. ¿Y por qué no comían queso? ¿O lo vemos ahora después? ¿Por qué no aceptaban cuando les ofrecían queso? Por lo de la lana que dije recién. En general la gente asociaba a la oveja con oveja lana. con la lana y no con un producto lácteo. Por eso da asco, por eso, como que da asco.
en otros lados ya. Y hoy ya no, pero eso es al principio, cuando algo que otro para cocinar. Claro, capaz que lo pensaban como queso de chancho. Tal cual. Bueno, queso de chancho, queso de... Capaz que lo... El queso de chancho aparece también. ¿Y el queso de chancho de qué? Es un manjar, es un manjar. Es un manjar. O comí muy feo, nunca más. No, es un manjar. ¿No? Mucha grasa. Y cartílago. Y condimento. ¿Saben de qué es el queso de chancho? Es el subproducto. Todas las partecitas del cerdo, Las orejitas, los cueritos de la manito, las se patitas. funde con alta temperatura y se arma como un embutido. No, el cartílago es sano, bueno, en realidad debe ser sano para las articulaciones, pero bueno, muy bueno. Bueno, hacemos un cortecito. Voy a ¿Qué hago? ¿Tiene un ventilador? ¿Un ventilador de suelto? No. Un abanico.